Ok. Bueno, primero que todo, buenas noches. Muchísimas gracias por participar, aunque fuera por acá. Tengo entendido que muchas personas del 8º año no han todavía activado la cuenta de Teams o tuvieron problemas con la reactivación. Entonces, bueno, primero ahí para que les comenten, igual yo voy a publicar este video para subirlo en YouTube para que lo vean. Les comenten que tanto el director como el asistente están trabajando en un sistema que es para precisamente poder reactivar las cuentas y activar cuentas. Entonces, que tengan paciencia, ya posiblemente el próximo lunes puedan empezar a trabajar en eso para que lo tengan ahí presente. ¿Está bien? Lo otro que quería comentarles es al subgrupo A, que los veo el próximo lunes. Tengo el material en físico, ya el subgrupo B lo recibieron, los que lo trabajan en físico. Entonces, pues los que requieran del material físico el lunes, yo se los estaría entregando. Eso sí, a la hora de entregar, ya les había dicho, la fecha de entrega es el 8 de marzo. Pueden hacer una de dos, entregarlo el mismo lunes 8 de marzo o tomarle fotografía y subirlo como tarea a la plataforma de Teams, que ojalá para entonces ya tengamos todos activados los correos en la plataforma de Teams. Creo que hoy les subí, voy a fijarme porque si no me equivoco, hoy les subí un video de cómo subir tareas a Teams, si es desde la computadora, si es desde si es desde la aplicación en la computadora, si es desde internet, en una página web y si es desde el celular. Entonces, para que lo revisen y vayan practicando lo apenas puedan. Eso es muy importante. Porque recordemos que este año las tareas se suben solamente por Teams o entrega física, ¿verdad? Ya casos muy extremos, pues entonces vamos a hablar para ver cómo lo trabajamos. Ok, voy por acá a enseñarles se me perdió el documento acá, chiquillos. Voy a buscarlo otra vez, porque se me perdió. El documento de la guía. Entonces vamos a compartir. Aquí está. Bien, esta es la guía de 8º año, ¿verdad? En realidad lo que vamos a hacer es retomar un tema que es muy complejo, pero yo prefiero tomarme mi tiempo porque es la base para poder redactar. Básicamente, ustedes tienen que estar en este momento escribiendo y analizando ensayos. Y eso no está ocurriendo en 8º año. 8º año está ahorita en un punto oracional, o sea, apenas están redactando oraciones. Eso obviamente me preocupa. Chicos, no sé si ahí me escuchan porque estoy teniendo problemas con el internet. ¿Sí se escucha? ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Ok. Bien, entonces, gracias. Entonces, en este asunto de la guía, como les estaba diciendo, retomé entonces varias cositas que son muy importantes de 7º año, porque nosotros ya deberíamos estar redactando ensayos de 300 palabras y estamos teniendo problemas porque a duras penas estamos escribiendo oraciones de un párrafo y eso no debe ser. Entonces, yo dije, bueno, vamos a retomar esto, que de por sí es del año pasado, vamos a verlo un poco más a profundidad y eso sí, este año vamos a tener que trabajar las guías con bastante interés porque lo que nos están pidiendo es mucho y estamos bastante atrasados en ese nivel. Entonces, por eso fue que yo les dije, en general, 8º está a un nivel inicial, necesitamos mejorarlo sí o sí, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que yo quiero que hagan ustedes acá? Bueno, vamos a aplicar el uso normativo de la concordancia. ¿Qué es esto? Que cuando ustedes me redacten una oración, un párrafo, una redacción grande, sepan que los elementos del grupo nominal tienen que concordar. ¿Cuáles son esos elementos? Eso es lo que vamos a repasar. Que el sustantivo concuerde con su adjetivo y con su artículo. Eso es lo que quiero que hagan. ¿Pasa ahorita? No pasa. Muchas veces hay errores de concordancia que no deberían de ocurrir en el grupo de 8º, entonces vamos a estudiar eso. Les recuerdo pues cuáles son los 4 momentos que vamos a trabajar, ¿verdad?
de conectar que lo que yo vi el año pasado me sirva para este año, por ejemplo, clarificar, bueno, hoy voy a explicarles un poco de la información que aparece en la guía para que pueda ayudarles a comprender y poder realizar el ejercicio. Construir la realización del ejercicio y colaborar va a ser un trabajo grupal, ojalá ya para la próxima semana estemos todos para poder hacerlo, ¿ok? Bueno, el primer punto, vean que les estoy pidiendo que lean la información sobre el grupo nominal, pero además van a señalar las ideas centrales y van a elaborar o un resumen o un mapa conceptual, ¿ok? Una de esas dos cosas, pero tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque esto es vital a la hora de comprender textos. Entonces, desde ya necesitamos ir viendo si ustedes comprenden o no comprenden los textos. Bueno, aparece aquí brevemente como una idea de cómo surge la gramática, ¿verdad? Empezando por la parte histórica, ¿verdad? Es gracias a los griegos que nosotros tenemos la gramática. ¿Qué es la gramática en general? Es como una base o una teoría donde dice, bueno, en cualquier idioma nosotros vamos a ver que existe un orden o una estructura similar. Entonces, por ejemplo, en español, no es lo mismo decir perro como yo, que yo quiero a mi perro, yo como pizza, por ejemplo, porque acabo de hacer una oración con un sentido lógico. La anterior no tiene un sentido lógico. Entonces, los griegos son los primeros en darse cuenta que en cualquier idioma uno puede tener ese orden a la hora de hablar. Entonces, esa estructura mental que hacemos con las palabras, básicamente es la gramática. Entonces, la gramática, gracias a eso, ya después logramos desarrollar varios estudios. Entonces, entre esos estudios está la morfología, la sintaxis, la fonética y fonología y la lingüística. Entonces, en el caso de la lingüística, lo que nos dice es cómo nosotros usamos el discurso, cuál es el fin comunicativo con el que usamos el discurso. Por ejemplo, en la parte de la fonética y la fonología, ¿qué es lo que hace el estudio gramatical? Ver cuáles son los sonidos que hay. Por ejemplo, en español tenemos varios sonidos que son diferentes de un lugar a otro. No es lo mismo el español de Costa Rica que el español de España en cuanto a sonidos. Hay un sistema fonético diferente. Entonces, ahí también hay un estudio diferente. En el caso de la sintaxis, ver cuál es el orden y la función de los elementos en una oración. Entonces, por ejemplo, la casa es bonita. ¿Qué función tiene la casa? ¿Qué función tiene es? ¿Y qué función tiene bonita? Esos tres elementos tienen una función para dar un sentido. Entonces, ese es el estudio sintáctico. ¿Qué es lo que hace la morfología? La morfología estudia la palabra solita, ¿ok? Así solita, solita. Entonces, va a estudiarla como una unidad. ¿Qué es lo que estudia? Bueno, va a estudiar cómo se transforma esa palabra, cuál es su función dentro de la oración, cuál es ese comportamiento que puede tener esa palabra, cuáles categorías existen dentro de la morfología. Los sustantivos, los adjetivos, los artículos, el pronombre, el verbo, los adverbios, las preposiciones, las interjecciones y las conjunciones. Todos esos son las categorías que vamos a encontrar morfológicas. Entonces, esa es la morfología y nosotros tenemos que estudiar de esa morfología ahorita tres elementos. ¿Cuáles? El sustantivo, el adjetivo y el artículo. ¿De acuerdo? En el caso del sustantivo, es una palabra variable. Ya nosotros habíamos visto esto el año pasado. ¿Qué significaba variable? Que cambia. ¿Cómo cambia? Con los accidentes de género y número. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que la palabra casa, ¿verdad? Es una palabra que es de género femenino y de número singular, pero casas sigue teniendo el género femenino, pero cambió el número a plural. Entonces, ahí tenemos un comportamiento que varía, ¿verdad? La función, bueno, puede ser, en el caso del sustantivo, su función va a ser nombrar. ¿Nombrar qué? Bueno, entidades. Cuando hablamos de entidades pueden ser personas, animales, lugares, objetos, ideas, conceptos, etcétera. ¿Ok? Por eso hablamos de entidades que se pueden capaces de producir o de recibir acciones. Esto también es muy importante. Entonces, tenemos que, por ejemplo, la palabra persona
es un sustantivo, porque lo uso para nombrar a una entidad, que en este caso tiene ciertas características, tiene ojos, orejas, manos, pero por ejemplo, Andrea ya es una persona en específico, entonces tenemos un sustantivo propio, ¿verdad? Que indica que hay una especificidad de este elemento. Bueno, como les decía entonces, los sustantivos, como todas las palabras variables, va a cambiar. Y aquí les puse un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, dice, un sustantivo masculino puede cambiar a femenino y un sustantivo singular puede convertirse en plural de acuerdo con los morfemas. Esto también lo vimos el año pasado. ¿Qué era un morfema? El morfema va a ser ese componente final que vamos a ver que va a alterar la palabra, que la va a modificar. Entonces vean que tenemos la palabra hijo, tenemos la raíz ij. ¿Por qué es la raíz? Porque es lo que no se cambia. Yo puedo cambiar hijo por hija. Entonces tengo que este sustantivo masculino lo puedo cambiar a femenino. Pero además le puedo agregar otro morfema, que es la S, para cambiar de singular a plural. Entonces yo puedo decir hijo, hija, hijos, hijas, con esa modificación. Y vean que todas esas palabras tienen en común la misma raíz, ij. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda, chicas? ¿Está todo claro? Sí, profe. Muchas gracias. Bien, continuamos. Entonces, aquí ya estamos entendiendo cuáles serían entonces esos cambios morfológicos o esos accidentes morfológicos en el sustantivo. Son básicamente género, que puede ser masculino o femenino, y número, que puede ser singular o plural. ¿De acuerdo? Bien, luego, las formas ancilares del sustantivo. Esto también lo vimos el año pasado, pero yo quise profundizar un poquito más este año. Bueno, hay que entender que el sustantivo es una palabra principal. En una oración hay dos palabras que vamos a encontrar principales, los sustantivos y los verbos. Entonces, en este momento estamos estudiando los sustantivos como palabras principales. Alrededor de imaginémonos que como que el sustantivo es un sol. Si nosotros vemos, está el sol y alrededor del sol giran los planetas. Entonces, el sol tiene una masa tan grande que atrae otros cuerpos, ¿verdad? Que en este caso son los planetas y por eso giran alrededor suyo. Bueno, el sustantivo, pongámoslo que es como un sol que atrae otros dos cuerpos. ¿Cuáles son esos dos cuerpos? Son el artículo y el adjetivo. Entonces, estos dos elementos son más chiquitos en importancia, por decirlo así. El núcleo, el centro va a ser el sustantivo y lo ancilar, lo que va a estar de lado son el artículo y el adjetivo. ¿Por qué se llaman formas ancilares? Bueno, aquí hay una explicación pequeña de que esta palabra ancilar proviene de anquila, de latín, es del latín anquila, y significa esclava o sierva. Entonces, estas palabras, el artículo y el adjetivo, son palabras esclavas del sustantivo. Por decirlo así, el sustantivo viene a ser como el jefe, el patrón, y las formas esclavas, el artículo y el adjetivo. ¿De acuerdo? Bien. Vean aquí este ejemplo, el viernes próximo. Entonces, viernes va a constituir la base de esa frase, el viernes próximo. Si yo digo el próximo, me queda faltando algo muy esencial para poder comprender. El es el artículo y es una forma ancilar, define que no es un viernes cualquiera, sino ese viernes, ya sabemos cuál viernes es. Próximo va además a darnos una descripción exacta de a cuál viernes se va a referir esa frase, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de que cómo estos dos componentes van a clarificar mejor lo que yo quiero comunicar. Bien, ahora, los adjetivos. Vamos a empezar bueno, ya vimos, entonces tenemos el sustantivo como forma nuclear y adjetivo y artículo como formas ancilares. Entonces vamos a estudiar estas dos formas. En el caso del adjetivo, es una forma ancilar que también es variable porque va a cambiar de acuerdo con el sustantivo y va a tener una función ya sea de dar características al sustantivo o darle una condición a ese sustantivo. Entonces, pueden
gracias al adjetivo, nosotros podemos incrementar el sentido de este sustantivo o modificar ese sentido. Entonces, por ejemplo, aquí estoy dando la palabra árbol, que es un sustantivo, y les pongo la imagen. Entonces, cuando se lee esa palabra, inmediatamente nosotros mentalizamos la imagen del árbol. Pero, ¿qué pasa si yo quiero distorsionarles a ustedes esa noción de tamaño y de color? Si yo le pongo a la palabra árbol, le pongo seco al lado, árbol seco. Entonces ya la palabra seco modifica sustancialmente el sentido de esa frase, de esa palabra, ¿verdad? Entonces la imagen que yo tenía cambia. Y por eso les puse las imágenes allí. Bien, como les comentaba yo ahorita, el adjetivo va a tener características, ¿verdad? O va a dar características o va a darle condición al sustantivo. Gracias a eso, ya sea que de características o que de condición, vamos entonces a tener que se va a dividir en dos grandes grupos. Estos dos grandes grupos son los adjetivos calificativos y los adjetivos determinativos. Entonces, los calificativos van a ser el gran grupo que va a dar características al sustantivo y los adjetivos determinativos son los que van a brindar condición al sustantivo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere calificativos, especificativos y epítetos? Esto no interesa tanto, sino que me interesa que sepan que van a dar descripción de este sustantivo, cómo es, ¿verdad? Entonces, se encargan de proporcionar características que hacen reconocible o van a destacar a este sustantivo del contexto. Entonces, por ejemplo, noche callada, linda niña, pelo abundante. Entonces, vean que no es lo mismo decir noche que noche callada, o niña que niña linda, o pelo que pelo abundante, ¿verdad? Todas estas son marcas que van a caracterizar. Luego, los determinativos, vamos a tener que son varios, posesivos, deícticos, numerales, indefinidos. ¿Qué quiere decir eso? Que estos van a dar condición. En el caso de los posesivos, condición de posesión, de quién es el sustantivo. Deícticos, posición de ubicación, dónde está ese sustantivo. Numeral va a indicarnos la condición de cantidad, cuánto hay del sustantivo. Y los indefinidos es cuando no sabemos, no determinamos cuánto o qué de ese sustantivo. Entonces, bueno, aquí les di un ejemplo de un condicionante, que en este caso es tu perro. Vemos que entonces tenemos el sustantivo perro, ¿verdad? Pero nos está indicando quién es el dueño. Puede ser vos o tú, ¿verdad? Entonces va a relacionarnos al sustantivo perro con un elemento exterior que va a darnos la relación de pertenencia. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, yo lo voy a dejar hasta acá el día de hoy porque tenemos que explicar ahora los artículos y el tema de la concordancia. Entonces, eso lo voy a dejar para la próxima semana, ya que vamos a entregar la guía el próximo 8 de marzo. Entonces, no hay ningún problema. Bueno, les agradezco mucho a ambas por la participación. Esto lo voy a subir a YouTube por si quieren revisarlo después, en caso que tengan dudas. Pueden ir haciendo un avance de la guía. Voy a volver a compartir otra vez esa parte para que sepan que pueden ir haciendo. En la parte de los ejercicios, podemos ir haciendo, bueno, vean que aquí les estoy dando un video de apoyo para que lo revisen por si quieren verificar. Pueden ir haciendo esta parte de acá del enlace y aquí pueden ir tratando de hacer esto, identificando adjetivo y artículo, como acá, ¿verdad? Que vea que está noche y estrellada. Ya yo sé que noche es el sustantivo núcleo y estrellada es un adjetivo calificativo porque lo que me está brindando es una descripción de cómo la noche.
Esta de acá pueden dejarlo después de acuerdo con lo que veamos la próxima semana, no hay ningún problema. ¿Estamos? Entonces, bueno, muchísimas gracias y que pasen bonita noche.